Fracción 22, hacer las deducciones que soliciten los sindicatos a las cuotas sindicales. Más adelante voy a ver este artículo 110, porque si bien les dice que el patrón tiene que hacer las deducciones de las cuotas sindicales, en el 110 dice que el trabajador puede protestar por escrito que no se las cobren, y entonces el patrón ya no podría cobrárselas, ¿no? Fracción 24 a 23 bis, perdón, hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias. En este caso de las pensiones alimenticias, que también vienen en el 110, esas sí se pueden hacer aún cuando sea el salario mínimo, porque son por obviamente dictadas por autoridades jurídicas, ¿no? Fracción 24, permitir la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo en el establecimiento, que sería que si recibimos una visita de la Secretaría del Trabajo, pues obviamente le demos el acceso pertinente para su revisión. Fracción 25, contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre los trabajadores y proporcionar los equipos y útiles indispensables. La verdad es que yo tiene mucho que no lo veo, pero sí me tocó en alguna de las empresas que trabajé que abrían torneos de fútbol o así, y la empresa compraba los uniformes. La verdad es que, insisto, esto más bien parecería como letra muerta, ¿no? Porque ya más bien los trabajadores se organizan y no se ve como una obligación de el patrón. Fracción 24, hacer las deducciones previstas en las fracciones cuarta y del 97 y sexta del 110, que habla acerca de las deducciones cuando tienen créditos de vivienda en el Infonavit o en este caso en el Fobiste. 26 bis, afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo, que es el FONACOT. Y aquí, ojo, porque voy a buscar y la próxima sesión se los comparto, pero a finales del mes de marzo salió una modificación al artículo 904 de la Ley Federal del Trabajo, que habla de una sanción que puede ir de los 50 a las 150, no sé cuántas sumas, o sea, casi hasta 126,000 pesos, el que el centro de trabajo no esté afiliado al FONACOT. Esta reforma, si ustedes se dan cuenta, este artículo 26 bis, la agregaron también en el 2012. En el 2012 fue cuando dijeron, oye, tienes que afiliarte al FONACOT, pero como que nadie le hizo caso, porque parte de las obligaciones que tienes que cumplir al estar inscrito al FONACOT es mandar de manera mensual una relación de los trabajadores que están vigentes y que diste de baja, para que obviamente ya no te, en el caso de créditos, ya no te hagan corresponsable del pago del crédito del trabajador. Pero como que se dieron cuenta que muchas empresas no se inscribían, y insisto, no recuerdo bien la fecha bien del diario oficial, pero se los digo, la próxima sesión ya está implementada una multa a todos los centros de trabajo que no estén afiliados al FONACOT. Así es que, ojo, importante. Fracción 27, proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. Fracción 27 bis, proporcionar permiso de paternidad de 5 días laborables con goces de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos, o de igual manera en el caso de adopción. Esta es la dichosa incapacidad por maternidad, que, ojo, papás, se los dan para ayudarle a las señoras, no para irse a festejar, no para festejar que son papás. Y ayudar es colaborar, o sea, en todo lo que implica, porque en estos momentos de la vida no sé cómo logramos sobrevivir las mujeres.
Fracción 28, participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que establezca la ley. Les recuerdo que hay una comisión mixta entre trabajadores y patrón para la definición de la PTU. Entonces ahí, ojo, muy importante. En este punto, Sí, Vero. ¿es cierto que tenemos que entregar la declaración antes de presentarla a esa comisión para que Ah, ellos se como que evalúen la lo que razón? dice, no, no necesariamente antes de presentarlo, porque habla que solamente tú le tienes que dar a conocer a la comisión el cálculo. Si la declaración ya fue presentada y la comisión tiene alguna observación, tú tienes que, obviamente, la observación se la van a hacer a las autoridades y la autoridad te va a dar otros 60 días para que tú pagues ese diferencial, pero no te limita a que esté presentada o no. Obviamente, si tú la haces antes de presentarla, pues te ayudaría a no hacer todo este trámite, porque dice que si hay una observación y la declaración ya está presentada, la autoridad te va a dar 60 días adicionales para el pago de las diferencias. Ya, ok, gracias. Sí, sí, sí. Ay, me estaba quedando sin pie. Me pregunta Austolia, en algunas escuelas particulares no le dan IMSS a las maestras, ¿se puede hacer algo? Ya hay aviso ante el IMSS y no pasa nada. El tema que preocupa es que las maestras se embarazan y no tienen IMSS. Bueno, eh, pues en realidad aquí, Eustolia, creo que eh, no hay nada bajo las condiciones de trabajo, por eso todo este tema yo lo inicié hablando acerca de lo que dice la Constitución política y qué debe incluir tus derechos y de ahí derivamos en varias leyes adicionales, pero yo en este caso lo que haría es que si el IMSS no está haciendo nada, así como existe la PRODECOM para los contribuyentes del SAT, hay una Procuraduría en Defensa del Trabajador y creo que sería el lugar ideal para poder presentar la denuncia porque no están teniendo las prestaciones. No necesariamente el IMSS porque pues voy a pensar en voz alta, puede ser que esta escuela tenga una parte de su plantilla en el IMSS y ya otra no, o que esté bajo otro contexto. Aquí lo importante sería cuál es el contrato que tienen estas maestras, ¿no? Y ya voy a concluir las obligaciones del patrón, solamente como paréntesis podría decirles que si se dan cuenta la lectura de lo que estamos viendo de las obligaciones del patrón, es bien complicado poder dar cumplimiento con todo lo que te pide la ley. Eso me queda claro. Eh, obviamente, las autoridades siempre van a ir en protección del trabajador y en todo su derecho. Sin embargo, creo que en muchas ocasiones quien autoriza o propicia el no cumplimiento son los mismos trabajadores, porque yo te diría en este caso, Austolia, sí puede ir a la Procuraduría en Defensa del Trabajador, pero quien en realidad aceptó ese trabajo sin seguro fue la maestra. El centro de trabajo es lo que ofrece. Y si ella accedió, pues tendría que estar consciente. Ahora, si pasa como en muchos casos, porque me ha tocado de esas historias de terror donde piensan que les pagan por nómina y nunca les dan un recibo y nunca les dan su alta del seguro. No, sí estás en el seguro, pero es que el contador no me lo ha dado. Bueno, pues ahí sí ya, creo que sí iría en prejuicio del trabajador, ¿no? Bueno, ya casi para concluir esta parte de las obligaciones del patrón, estaba la parte iba en la fracción 29, que es otorgar permisos sin goce de sueldo al o los trabajadores.
declarados desaparecidos que cuenten con una declaratoria especial de ausencia. Esa modificación viene de el 2018. 29 bis, otorgar la facilidad conducente a los trabajadores respecto a las licencias expedidas en los institutos del Seguro Social. Obviamente, si tiene incapacidad, pues obviamente no va a asistir. 30, entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial o de su revisión dentro de los 15 días siguientes a que este contrato fue inscrito en la Comisión de Conciliación y Registro Laboral. La verdad es que esto no pasa, yo nunca he visto que le den una copia gratis, es más, ni se la dan, ¿no? Ni le dicen que existe para acabar pronto. Fracción 31, implementar de acuerdo con los trabajadores un protocolo para evitar la discriminación por razones de género y atención en casos de violencia. Y nuevamente aquí vuelvo a hacer mención, por eso la NOM 35, ¿no? Que habla de acoso, de hostigamiento, de todo este tema. Fracción 32, fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo un texto fiel de la convocatoria y demás documentos que solicite conciliación y registro laboral para lo que son las comisiones. Fracción 33, fijar en los lugares de mayor afluencia las convocatorias para los sindicatos y pues 33 fracciones que si ustedes se fijan, no todas nos van a aplicar, pero que sí sería importante repasarlas porque luego de aquí es de donde pues obviamente los trabajadores pueden allegarse. Para mí creo que la principal que tendrían que tomar en cuenta sería la de las políticas internas que no solemos tener por escrito, que obviamente mi recomendación es que así se haga, ¿no? Y posterior a ello, no solamente los patrones tienen obligación, también los trabajadores, muchas menos, pero tienen obligaciones y creo que estas sí tendrían que estar conscientes todas nuestras plantillas, ¿no? La primera que va de la mano con la de los patrones es cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que sean aplicables. Nuevamente estamos hablando de las políticas internas. Dice Eustolia, ¿qué pasa con los acuerdos entre trabajadores respecto a cobrar multas a quien llegan tarde? ¿Tienen una opción al respecto? Pues va a depender, mi querida Eustolia. Por eso hago mención, lo más importante para el patrón y para el trabajador son las políticas internas de trabajo. ¿Qué dicen? Si hay una política interna que establece una sanción por el horario, pues esté establecido ahí, no puedo hacer nada porque es una política interna, no hay nada. Digamos que lo más que me ayudaría a defenderme sería el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, que vamos a ver más adelante, que habla de los montos máximos que puedo yo descontar en una nómina. Pero estando en una política interna, pues está dado por sentado que se está permitiendo, obviamente, este tema de esas multas. Fracción segundo, observar las disposiciones contenidas en los reglamentos y normas oficiales en materia de seguridad, salud y medio ambiente, es decir, si la empresa va a implementar la NOM 35, pues también el trabajador tiene que dar cumplimiento a esa norma, ¿no? Desempeñar los servicios bajo la dirección del patrón o de su representante o cuya autoridad estará subordinado en todo el contexto de trabajo importante. El trabajador tiene que hacer lo que le pide el patrón que esté obviamente en el contexto de trabajo, ¿no? Fracción 4, ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado y en la forma y tiempo y lugar convenido.
hay que ser profesionales en lo que uno hace. Fracción quinta, dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impiden concurrir al trabajo. Aquí está, oye, no vino, ¿a quién le avisó? No sé, háblale a su comadre que se sienta al lado, seguramente ella sabe por qué no vino. Perdón, aquí dice que es obligación del trabajador avisar por qué no fue. No tengo que andar investigando, tengo que saber por qué él no asistió al centro de trabajo. Fracción 6. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles, ¿no? Si bien es cierto que el patrón no me los puede cobrar, pues es mi obligación también darle cuidado. Fracción 7, observar buenas costumbres durante el servicio. La verdad es que esta frase puede ser tan abstracta o tan explícita como ustedes quieran, ¿no? Porque pues hablar de buenas costumbres podría ser hablar o comentar acerca de el tipo de trabajo que desempeño, la educación que tengo, o el nivel de estudios que tengo, el ambiente donde me desarrollo, y de ahí pues obviamente, insisto, es muy obsoleta esta de buenas costumbres, ¿no? Va a depender porque estoy segura que si estoy trabajando en un taller mecánico y oigo palabras antisonantes, pues no van a ser malas costumbres, ¿están de acuerdo? Porque es el vocablo que se suele manejar, pero si estoy en una oficina en Polanco, pues las buenas costumbres pueden cambiar, ¿no? Y ya no va a ser ese tipo de buenas costumbres como en un taller. Fracción 8, prestar auxilio en cualquier tipo que sea necesario cuando por siniestro, riesgo inminente, peligren las personas, el patrón, los compañeros, tengo que ayudarles, ¿no? Integrar los organismos que establezca la ley, como son las comisiones. Fracción 10, someter a los reconocimientos médicos previstos en los reglamentos internos y demás normas vigentes. La verdad es que es otro tema a lo cual no estamos acostumbrados porque la obligación del patrón es que el lugar de trabajo sea seguro y que yo tenga todo lo que hable de higiene y seguridad. Pero la obligación del trabajador es que si así me lo pide el patrón, tendría que someterme a los reconocimientos médicos que así lo soliciten. Y no es una obligación del patrón hacerlo, pero sí es una obligación del trabajador permitir que se haga, ¿no? Conocemos de algunas instituciones que te hacen estudios antidrogas para ver si puedes entrar a trabajar, cuestiones de ese tipo, ¿no? Y fracción 11, poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezca tan pronto como tenga conocimiento de las mismas. Y yo creo que aquí sí es un tema bien importante porque si yo pudiera encontrar algún respaldo, cuando leímos las obligaciones de los patrones, habría una obligación que decía que no tiene que haber discriminación por raza, género o condición. Y cuando hablamos de este tema, sabemos que hoy en día la ciencia ha avanzado mucho, pero yo creo que a todos en algún momento, excepto los muy jóvenes, les tocó que cuando empezó a tocarse el tema del SIDA, muchos trabajadores no lo decían, porque ellos decían, en cuanto yo diga que estoy enfermo, me van a despedir. Pero creo que sí era obligación del trabajador hacer mención por lo que pudiera poner en peligro inminente a los demás y a su salud. Entonces creo que hoy en día ya no es cuestión de que pueda ser juzgado o discriminado, sino es por el propio cuidado que pueda tener. Y bueno, yo hablé de este tema porque es muy sensible, pero en la experiencia pudiera decirles que en alguno de los trabajos en los que yo estuve, pues no había esta parte de comentar qué era la enfermedad, que no necesariamente tiene que ser contagiosa, ¿eh? Porque recuerdo un episodio de un compañero que tenía ataques epilépticos
pero según él estaba muy bien controlado. Y de repente, de la nada, una noche que teníamos mucho trabajo, le dio un ataque epiléptico y nadie sabíamos qué hacer. O sea, no sabíamos cómo ayudarle, no sabíamos a quién llamarle, no sabíamos ninguna condición. Si en realidad los trabajadores asumen esta obligación de compartir con el centro de trabajo lo que padecen, creo que pudiéramos salvarnos de muchos sustos y poder estar preparados para poderlos afrontar. Entonces, insisto, no lo vean como que van a ser juzgados, sino como algo que les puede ayudar, ¿no? Fracción 17, comunicar al patrón y a sus representantes las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños y prejuicios en los intereses y vida de los compañeros. ¿A qué se refiere esta fracción? Oye, yo estoy viendo que las escaleras por las que bajan o descargan el material están muy desgastados. Oye, tengo que comunicarte que aquí hay un daño que tienes que reparar porque esto puede ocasionar accidentes a futuro. Y no es de, pues a mí me vale, hay que lo arreglen cuando quieran, no. O sea, es parte de tu obligación. Fracción 18, guardar escrupulosamente los secretos técnicos comerciales de fabricación de producto a cuya elaboración concurran directa o indirectamente. Este es un tema que de verdad los abogados que están muy metidos en el tema laboral suelen poner como una fracción indispensable en los contratos. El secreto, eh, o cómo decir, pues sí, ¿no? El secreto técnico comercial que tienen que guardar los trabajadores para con nosotros. Sabemos que hoy en día, pues las competencias están a la vuelta del día, ¿no? Y muchos que hacen, y sobre todo en las industrias grandes, ¿no? Oye, tráete a aquel gerente de esta marca porque hacemos lo mismo y él nos puede compartir. No, él tiene que guardar escrupulosamente los secretos que le son confiados en ese momento, ¿no? La confidencialidad que tiene que guardar. Y pues básicamente con esto concluimos este capítulo que habla de las obligaciones del patrón y de las obligaciones que tienen los trabajadores. El siguiente tema que viene es muy extenso y no me gustaría cortarlo, pero se van a dar cuenta conforme vayamos avanzando que he ido tocando temas del futuro, que cuando lleguemos a esas diapositivas, pues vamos a avanzar muy rápido porque ya los retomamos desde el inicio, ¿no? Como algunos temas de grabables y exentos en ISR y en IMSS que forman parte del temario. Y pues no sé si esté por ahí Cari o esté Yolis que nos pueda dar la salida. Si alguien tiene alguna duda o comentario, tenemos algunos minutos. Recuerden que esto se enriquece con su participación. Si alguien quiere comentarnos alguna experiencia que haya tenido en algún centro de trabajo, créanme que nos va a enriquecer aún más el taller. ¿No? Todos callados, se hizo el silencio, ya todos salieron. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, retomando lo de las horas extra, en el caso, por ejemplo, en el que uno maquila solo la nómina y te mandan las incidencias, ¿no? Y entonces a mí me dicen 9 horas extras dobles y todas las demás triples, ¿no? Y ahorita, ya con lo que nos comentó y así, pues yo me doy cuenta que en realidad lo correcto sería ver cuántas horas laboró en la primera semana y en la segunda semana para también poder ver lo exento, ¿no? Pero entonces en el supuesto de que solo me digan 9 horas extra doble, yo veo que exenta, o sea, exenta el 50, graba el 50 y todo lo demás se paga triple. Entonces, o sea, como que, pues hay más bien como que yo, o sea, veo que no se está haciendo de la manera correcta, pero al final, en realidad la Pues resulta, implicación es que sí. la nómina sale más cara, ¿no? Exacto, o sea, tú tienes que llegar a un resultado, ¿no? Y en este caso no sé cuál sea
el sistema que utilices para la maquila de la nómina. Pero en mi experiencia, que también aquí en la oficina maquilamos nómina, cuando no nos mandan las incidencias por fecha, porque lo que solemos mandar literalmente son los días los días que incluye la quincena con fechas, ¿no? Y en teoría ellos tendrían que llenar cuántos días, cuántas horas por día y qué días. Pero si solamente te mandan el mensaje de, oye, trabajó 10 horas, 9 pagas de las dobles y una triple, lo que nosotros hacemos es en el sistema, pues obviamente llegar a lo que ellos quieren. Y entonces ponemos 3 horas durante 3 días y el resto lo ponemos en los demás días para que solito el sistema haga el cálculo. Si no tenemos la precisión de los días con fecha que ellos estuvieron realizando estos movimientos, ¿no? Afortunadamente, Abril, hasta este momento la autoridad solamente me pregunta cuántos fueron los días y no con qué fecha se quedaron. Y eso me ayuda a poder hacer este tema. Y ahora tengo otra pregunta. Si, por ejemplo, a mí me mandan 9 horas extra y, o sea, si en un periodo de 15 días me mandan 30 y tantas horas extra triples, o sea, mm, Sería y ilógico. ¿eh? La verdad es que sería ilógico que en una semana alguien trabaje otras En 40 15. horas, porque en 15, porque fíjate, digo, mira, ya me tocó una empresa así y te voy a hacer clarísimo el ejemplo para ver si ese fuera el caso, ¿no? Tenía un cliente porque ya por circunstancias ajenas a nuestro trabajo tuvo que hacer algunas adecuaciones, pero este cliente, por ejemplo, se dedicaba a la hemodiálisis y hacer trabajo de hemodiálisis requiere de personal muy especializado. Entonces, esta persona lo que hacía es que tenía turnos tanto de enfermeras como de doctores, literalmente en algunas ocasiones de 24 horas continuas y descansaba y regresaba y así. Eso lo que generaba es el supuesto que tú me estás planteando, porque si tú te pones a pensar que va a tener 18 horas dobles y otras tantas triples, otras 30, eso implicaría que en una semana tuvo 9 dobles más 15 triples, implicaría que fuera alrededor de 19 más 5, 24 horas más. Entre 5, 6 o 7 días de la semana implicaría que esta persona se está quedando 5 horas más a la jornada laboral permitida. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, estoy exagerando el trabajo de una persona. ¿Se puede? Sí, no hay ningún impedimento, pero puede ser un foco de atención que una persona tenga tanto tiempo extraordinario, porque entonces, ¿a qué horas descansa? ¿A qué hora va a su casa? ¿A qué hora come? ¿Cómo le hace? O sea, ni siquiera la parte de vigilancia que trabaja 24, no sé, tienen otros descansos, ¿no? Entonces, obviamente esto, Abril, yo te contesto basado en lo que tú me preguntas, pues lo que tendrías que hacer básicamente es dividir las 24 horas entre los 6 o 7 días y en tu sistema colocar de manera, ahora sí que adecuando tu sistema, porque 24 entre cuántos días de la semana trabaja, no sé, quizás 6, ¿no? 24 horas a la semana entre 6 días que trabajaran, 24 entre 6, implicaría 4 horas diarias extras. Entonces en tu sistema tú vas a colocar 4, 4, 4, 4, 4, que te van a dar las 24 horas en 6 días, y entonces solito el sistema te tendría que mandar 9 doble y el resto triple. No sé si Sí, me explico. Pero sí. te voy a decir qué hicimos con el cliente. Con este cliente en realidad le hicimos una proyección para decirle que como no era tan bien visto, porque al final del día le incrementaba
el salario base de cotización por las horas triples y de todas formas pagaba ISR, lo que hicimos con este cliente fue hacerle una proyección de cuánto le beneficiaría aumentarles el sueldo sin que apareciera todo como horas extras. Sí, y entonces tengo otra pregunta, ya que mencionó, cuando son jornadas de 24 por 24, según yo recuerdo en la Ley Federal del Trabajo no viene ese tipo de jornada, solo habla de, bueno, de las jornadas diarias, pero entonces cuando tienen esos trabajadores de seguridad o doctores que tienen 24 horas, descansan 24 y regresan 24, ahí qué tipo de jornada se le pone en su recibo y, Bueno, es que nosotros hablamos de una jornada de 8 horas al día, pero también se prevé de 48 horas a la semana. Entonces, los contratos que tienen este tipo de personas están definidos por horas a la semana, no por día. Y eso es lo que les ayuda. Hablan de jornadas laborales semanales. ya, creo que serían todas mis dudas. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, No, al muchas gracias. contrario. Gracias, Abril. Que estén muy bien, gusto en saludarles. Nos vemos dentro de 8 días. Sí, Bye. gracias.